Buenas tardes, es un placer encontrarme nuevamente con ustedes. En esta oportunidad vamos a conversar sobre las bendiciones espirituales en Cristo. La meditación se basa en el capítulo 1 del libro de la carta de Pablo a los Efesios, versículos 1 al 14. Esta meditación está dividida en dos partes. Hoy veremos la primera parte. Vamos a orar. Te damos gracias, Padre, porque nos das la oportunidad de compartir nuevamente tu palabra. Te pedimos, Señor, que cada persona que la escuche, Dios, sea bendecido, sea enriquecido en su vida espiritual. Guíanos y guárdanos, Señor. Ponemos todo esto en tus manos para que tú seas quien dirija la charla, quien dirija nuestro pensamiento. Y te damos gracias por tu amor, tu misericordia y gracias sobre cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la carta a los Efesios en el capítulo 1, versículos 1 al 14, dice de la siguiente manera. Voy a leerles para ustedes este pasaje. Dice así: Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les conceda gracia y paz. El versículo 3 dice así: Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él en amor. Nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el propósito de su voluntad, para alcanzar de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. En él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de pecados conforme a las riquezas de la gracia que Dios nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento. Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo, para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo, esto es, reunir en Él todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. En Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad, a fin de que nosotros, que ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, seamos para la alabanza de su gloria. En él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. Que Dios bendiga su palabra. Estaba leyendo de la Nueva Versión Internacional. ¿Qué podemos decir de esto? Bueno, veamos primero el contexto en el cual Pablo está escribiendo. Él, según algunos expertos, escribe desde la cárcel. Y esta carta es enviada a un grupo de hermanos de la ciudad de Éfeso. ¿Cómo era esa ciudad de Éfeso? Usualmente cuando hablamos de pueblos muy antiguos pensamos en pueblos pequeñitos y cosas por el estilo. No. En la época de Pablo, Éfeso era la capital de Asia Menor y fue el centro de comercio cultural y religioso durante siglos en esa región. Se encontraba al oeste de la actual Turquía frente a las costas del mar Egeo y a través de ese mar se tenía acceso al Mediterráneo y era a la vez la puerta de entrada de Asia Menor.
Éfeso, según los expertos en la materia, fue la segunda ciudad en importancia del Imperio Romano, con más de 250,000 habitantes. Fue también la cuna del culto a la diosa Diana, y los efesios habían construido un esplendoroso templo en honor de esta diosa. El doctor Lucas narra en Hechos 19, del verso 23 en adelante, el enfrentamiento entre Demetrio, que era un artífice de templos de Diana, contra Pablo. El hecho de que Pablo no incluya el nombre de ningún conocido de la iglesia de Éfeso en la introducción de su carta, y que tampoco lo haga al despedirse, parece indicar que esta carta fue dirigida a un grupo de creyentes de esa región que probablemente Pablo no conocía. Efesios 1:15. Y hay indicios también en Hechos 19:10 que esa carta debía también ser leída en otras iglesias de la región. Después del tradicional saludo de Pablo en los versos 1 y 2, se apresura a alabar y agradecer a Dios por las bendiciones que ha dado a los creyentes, versículo 3, e inmediatamente después comienza a mencionar algunas de esas bendiciones, declarando básicamente que todo proviene y es para Dios. Las bendiciones a que Pablo hace referencia en el verso 3 corresponden a la promesa de Dios de hacer a todos los creyentes partícipes de la herencia de Cristo. Efesios 2, 6 al 7. Naturalmente, esa promesa no es algo que tendremos cuando estemos en su presencia, sino que impacta a los creyentes aquí en la tierra desde el momento en que creyeron al Señor. No hay nada que suceda en el cielo que no suceda en la tierra. Y viceversa, Jesús dijo que todo lo que desates en el cielo será desatado en la tierra. Mateo 16, 19. ¿Qué hay atado en el cielo que deba ser desatado? Las bendiciones en Cristo, que por su muerte y resurrección liberó para que fluyan libremente y en abundancia desde el cielo sobre todos los que creen. ¿Cuáles son esas bendiciones que se reflejan en la tierra entre los creyentes y que hemos alcanzado en Cristo? Recuerden eso, en Cristo. Nuestra redención y salvación por gracia, nuestra santificación a través del Espíritu Santo, nuestra adopción como hijos de Dios, nuestra liberación de la muerte y del pecado, la revelación de los misterios de Dios a través de apóstoles y pastores, la libertad que tenemos en Cristo y el poder del Espíritu Santo morando en nosotros, por solo mencionar algunos. Todas estas bendiciones que tiene el creyente son presentadas por Pablo en los siguientes versos y hasta el final del capítulo 3, aunque no de forma explícita. Rogamos al Señor y ponemos nuestra voluntad en sus manos, de modo tal que sea Él quien nos guíe en este estudio de los primeros 14 versículos del capítulo 1 de la carta de Pablo a los Efesios. Lo primero que encontramos en este pasaje, que constituye un ejemplo para nosotros, es que en el versículo 3, Pablo eleva una oración bendiciendo a Dios por haber hecho a los efesios y por extensión a nosotros partícipes de toda bendición espiritual en Cristo. Cada bendición espiritual, como ya hemos dicho, tiene impacto en la vida del creyente que recibe la promesa. De modo que Pablo hace entonces un tácito reconocimiento de que la obra que se desarrolla en el creyente es fiel reflejo de lo que sucede en el cielo y que, por lo tanto, pertenece a Dios, que todo proviene de lo alto. Y esta promesa que Pablo presenta desde el comienzo de su carta corresponde y está en concordancia con el propósito y plan supremo de la voluntad de Dios,
que Él mismo revela a través de los profetas, Jesucristo y los apóstoles. El objetivo de Pablo como maestro y apóstol en este verso es esbozar la grandeza del amor de Dios y las doctrinas derivadas que él desarrollará más adelante en los capítulos subsiguientes de esta carta. Pablo, si bien se concentra en las bendiciones espirituales que tenemos en Cristo, señala desde el primer momento el impacto espiritual, físico y emocional que ellas tienen sobre los creyentes fieles. Lo que recibimos en forma plena en el cielo, lo recibimos también en la tierra, aunque oscuramente. Todo es sombra de las cosas que están por venir. La realidad se halla en Cristo, Colosenses 2:17. La realidad del creyente no es el mundo, ni las cosas que están en él. La realidad del creyente es Cristo. Pablo afirma que estas bendiciones pertenecen al creyente desde el momento de su conversión hasta la manifestación plena en el día de la redención final, verso 14. Entonces, él levanta su voz y dice: Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, es digno de gloria, amor y gratitud. Verso 3. En otras palabras, es digno de alabanza. Es maravilloso la forma en que Pablo va exponiendo todas estas verdades. Así que me maravillo en la estrategia doctrinal de Pablo, que comparte mediante las Escrituras la verdad, la magnificencia y el amor de nuestro Señor, traducido en los dones que reciben los creyentes en gloria, y por la seguridad garantizada de dicha bendición en el cielo y en la tierra, y a la vez enseña, redarguye, corrige e instruye en justicia para la vida. Segunda de Timoteo 3:16, producto del impacto de esas promesas sobre el creyente. Esta estrategia no se basa en que los demás conozcan lo que Pablo sabe, porque su predicación no trata de Pablo, y él mismo reconoce que no es él quien debe ser exaltado, sino el Señor. En el Evangelio, en el Evangelio que pertenece a Dios, Pablo se goza diciendo: porque necesidad me es impuesta, y ay de mí si no predicara, si no anunciar el Evangelio. 1 Corintios 9, 16 y 17. Así que, reconociendo la obra que Dios realiza a través de él y manifestando su intención de exaltar a Dios, dice: yo mismo, hermanos, cuando fui a anunciarles el testimonio de Dios, no lo hice con gran elocuencia y sabiduría. Me propuse más bien, estando entre ustedes, no saber de cosa alguna excepto de Jesucristo y de este crucificado. No les hablé ni les prediqué con palabras sabias y elocuentes, sino con demostración del poder del Espíritu, para que la fe de ustedes no dependa o no dependiera de la sabiduría humana, sino del poder de Dios. Primera de Corintios 2, versículos 1, 2 y 4 y 5. Creo firmemente que esta posición de Pablo es una enseñanza crucial de su compromiso, amor a Dios y a los creyentes, y ¿por qué no?, una sabia decisión para el bienestar y desarrollo espiritual de los creyentes. No es por nuestra voluntad, sino que es mediante el sometimiento de nuestra voluntad a Dios que garantizamos el poder de su palabra en nosotros. Debemos aprender esta actitud de Pablo y aplicarla a nuestra praxis evangelística. El evangelio es de Dios y depende enteramente de su poder y gracia.
Es Él quien guía nuestros pasos y llena de poder nuestro hablar para rendir voluntades a su gracia. Si se hace con nuestras fuerzas, el mensaje será débil, aunque sea elocuente, pero si se hace en la fuerza del Señor, impactará el corazón de las personas, transformando y edificando sus vidas. Entonces, fiel a este principio, Pablo se presenta ante este grupo de hermanos no con su fuerza, sino con la fuerza del Espíritu del Señor, con la confianza de que el dueño de la obra actúa sobre los que escuchan la palabra y también que culminará lo que inicia en el corazón de los que la reciben. No cabe duda por su testimonio y por el poder de su enseñanza que Pablo fue dotado con sabiduría de lo alto para instruir, dirigir y colaborar en el desarrollo espiritual de los creyentes, en la enseñanza sobre el poder, amor, majestad y la fidelidad que Dios manifiesta a través de las bendiciones que en abundancia da. Por mi parte, hermanos, reconozco la abrumadora debilidad con que me presento delante de ustedes. Todas estas imperfecciones que ustedes pueden estar viendo en mi hablar y en la forma de exponer. Pero quiero hacer mías las palabras de Pablo. Y no solamente sus palabras, sino también su sometimiento absoluto al Señor, de modo que no sea yo quien les hable, sino el Señor, y compartir con ustedes lo que Él ha puesto en mi corazón por su Espíritu Santo, para que toda la gloria, honra y poder sean para el Señor que vive y reina por los siglos, sobre todas las cosas, y que juntos escuchemos su palabra y seamos enriquecidos con su presencia y guía. En los primeros versículos del capítulo 1 se dice que las bendiciones que reciben los creyentes son producto de su relación con Dios. La única vía de relacionarnos con Dios es la oración por medio de nuestro Señor Jesucristo. No hay relación con Dios sin oración. Lo que acerca al creyente a Dios es una vida de oración constante. La falta de oración en la vida de un creyente contradice el llamado de Dios al sacerdocio del creyente. En el creyente fiel, las bendiciones son constantes, evidentes para él y eternas. No caducan, sino que permanecen en el corazón del creyente, acumulándose, llenando de gozo su corazón y renovando su amor, gratitud, fe, confianza y esperanza en el Señor. Cada día de su vida, hasta que estemos delante de su presencia, esas bendiciones son como un constante depósito bancario hasta que alcancemos la manifestación plena de las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Ahora permanecen en el corazón del creyente esas bendiciones como una especie de aceite que no se agota y que mantiene viva la llama del amor, la gratitud y la alabanza hasta que sea llamado al hogar celestial. Eso nos obliga a reinterpretar el significado de las cosas, de aquellas cosas que verdaderamente nos bendicen. Cosas como dinero, títulos, puesto de trabajo, casa, carros, estatus, corresponden a la acción soberana de la gracia y misericordia de Dios sobre todas las personas, no solo sobre los creyentes. Y sí, son una bendición en algunas oportunidades, pero lo que las define a este tipo de bendiciones es que son temporales. Debemos poner nuestra mirada más allá de las cosas temporales. Jesús decía, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Mateo 6:33.
Nuestra mirada debe estar en el reino prometido donde la polilla y el óxido no destruyen y los ladrones no se meten a robar. Mateo 6, 19 y 20. Pablo declara que los creyentes gozan de toda bendición espiritual por medio de Cristo, verso 3. Es una carta que debía ser leída a otras iglesias. Pues bien, hoy leemos una parte de su carta a todo aquel que quiera escuchar, porque esta carta de Pablo es también para ustedes. El verso 3 del capítulo 1 es un verso clave porque nos introduce en un tema que Pablo desarrollará en los primeros 3 capítulos de su carta, de la mayor bendición que un creyente puede tener, las riquezas de la gloria espiritual en Cristo que Dios comparte con los creyentes. Dios ha hecho a Cristo la fuente de toda bendición espiritual. Sin Él no somos nada, no tenemos nada y no podemos hacer nada. Como vimos en nuestro estudio anterior, Juan 15:5 dice que el que permanece en Él dará mucho fruto. Separados de Él, nada podemos hacer. El creyente goza de toda la riqueza espiritual de Cristo si permanece o depende de Él. Depender del Señor es buscar su gracia constantemente en oración. La cercanía a Dios, como dijimos antes, se mide por la vida de oración del creyente. En Lucas 15:31 dice el Señor a su Hijo: tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Lo que es aterrador en esta afirmación es que el creyente parece no percatarse de las riquezas espirituales que ya tiene en Cristo Jesús. Todo es nuestro, dice Pablo en 1 Corintios 3, 21 y 22. En el Antiguo Testamento hay un libro pequeñito que es de un profeta que se llamaba Abdías. El verso 17 de ese pequeño libro dice: pero en el monte Sión habrá liberación y será sagrado. El pueblo de Jacob recuperará sus posesiones. Este es un verso escatológico. Se refiere a la Sión celestial, donde todos los redimidos por Cristo recuperarán plenamente las bendiciones espirituales de nuestro Señor. Es decir, compartiremos la herencia de Cristo como hijos de nuestro Padre Celestial. Esa promesa es para todos los creyentes que conforman la Iglesia de Jesucristo, su cuerpo, constituida por todos los creyentes de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Aclaro esto porque hay mucha confusión con respecto a Israel y la Iglesia. No son lo mismo. Hoy el pueblo de Dios es su iglesia. En este punto quiero abrir un paréntesis para aclarar que la Biblia nunca dice que Dios tiene dos pueblos. Dios tiene un solo pueblo que ahora se llama la iglesia y está compuesta por todos los creyentes, sean judíos o griegos, hombre o mujer, esclavo o libre, pobre o rico. Pablo hace esta aclaración en Efesios 2, versículos 11 y siguientes. No es que Dios desecha al pueblo judío para incorporar a los gentiles, sino que, superado el tiempo en que los gentiles estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo, fuimos hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades. Efesios 2, 11 al 14. La demanda de llevar bendición a todas las naciones que habían sido confiado a Israel
Génesis 12:3. Ahora, bajo la gracia es confiada a la iglesia, compuesta por todo aquel que cree, sea judío o griego, esclavo o libre, hombre o mujer, para llevar a todo el mundo la luz del Evangelio. Este pueblo adquirido por Dios, por el sacrificio de su Hijo, debe bendecir con el mensaje del Evangelio a todas las naciones. Pablo, en el capítulo 3 de Romanos, extiende su argumento sobre la relación de Dios con Israel y los gentiles. Romanos 3, del verso 21 al 31. No voy a profundizar más sobre ese tema, pero sí los invito a estudiar este asunto, por lo menos partiendo de las citas que ya les he dado. Cierro el paréntesis. La figura de Cristo como la fuente de toda bendición es uno de los relatos más maravillosos y reconfortantes de las Escrituras. Es agua fresca para el alma que por la misericordia de Dios encontramos en diversos tramos de nuestro peregrinar sobre la tierra. Dios llama constantemente a que todo el que tenga sed venga, y Él le dará a beber gratuitamente del agua de la fuente de vida. Apocalipsis 21:6. Observen cuidadosamente ese verso de Apocalipsis. Dios toma el agua de la fuente y da a beber a quien se acerca. No te dice, vaya y busca la fuente y beba, lo cual sería un esfuerzo vano, porque nadie puede llegar a ella si Dios no lo trae. Juan 6:37. Es Dios quien se acerca primero y personalmente te ofrece darte esa agua de vida, Él mismo. Esta es una atención personal de parte de Dios que muestra su cuidado y amor por todo aquel que cree y responde a su llamado. Pero hay más todavía. Por si eso fuera poco, en el capítulo 22 de Apocalipsis, verso 1, escribe el apóstol: me mostró un río de agua viva, claro como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, y corría por el medio o por el centro de la calle. Eso está el primer versículo del capítulo 22 de Apocalipsis. Esa fuente de agua que Dios ha provisto en Cristo para darte a beber no se agota nunca. Su amor es eterno, pero no estará disponible a todos los hombres por siempre. Por eso dice, hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. 2 Corintios 6:2. Volviendo a nuestra cita, a partir del verso 13 hasta el verso 14, Pablo menciona esas bendiciones espirituales en Cristo. Me di a la tarea de contarlas y pude contar 12 bendiciones que Pablo afirma recibe la persona que cree. Reconozco que el verso 13 y 14 repite el nombre de algunos de esos dones, pero cuando los dones se tratan en diferentes contextos, su dimensión e impacto cambia, como si fueran dones diferentes. Así que, dependiendo del receptor de la bendición, el don tendrá un impacto distinto y podemos afirmar que nunca un don es igual en significado, aprecio y poder en un creyente que en otro. ¿Recuerdan, para ilustrar esta afirmación, recuerda cuando Jesús fue invitado a cenar en la casa de Simón el fariseo? Cómo una mujer regaba sus pies con sus lágrimas y los enjugaba con sus cabellos, ungiendo también sus pies con perfume. Ante los pensamientos de Simón el fariseo, porque él no dijo nada, pero estaba pensando, y Jesús supo que pensaba, Jesús le contó una parábola sobre dos deudores, o sea, dos personas que le debían dinero a alguien. Uno debía al acreedor, o sea, la persona que le había prestado el dinero, 500 denarios y el otro 50. Como no tenían con qué pagar,
el acreedor perdonó la deuda de ambos. La pregunta que Jesús hace al fariseo Simón nos da una idea de cómo las bendiciones tienen un valor intrínseco diferente en cada persona. Jesús le preguntó a Simón, ¿cuál de ellos le amará más? Dijo Simón, pienso que al que se le perdonó más. Jesús le dijo que su respuesta era correcta y después hizo una comparación entre el trato que le dio la mujer y el que él le brindó y concluye afirmando que los muchos pecados de la mujer le eran perdonados porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Lucas 7:36 en adelante. Por supuesto, no se trataba en la historia de que uno tuviese menos pecados que el otro, porque todos somos pecadores y nuestros pecados son multitudes. Aún después que nos hemos convertido al Señor, seguimos pecando. Pero Cristo murió en la cruz por nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Pero eso no nos autoriza a seguir pecando. En este caso, este fariseo y la mujer eran como nosotros. Eran esclavos del pecado. Y dice la historia que uno amó mucho porque le perdonaron más que el otro que le perdonaron menos. En realidad, no hay forma de comparar qué tan mala es una persona con respecto a otra. Pero lo que sí puedo decirles es que amar poco nos descalifica para el reino de Dios, porque somos llamados a amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Marcos 12:30. Así que, hermanos, gozaos en el Señor siempre, porque sus misericordias son nuevas cada mañana. Que Dios les bendiga y proteja siempre y los siga llenando de las bendiciones que en abundancia Él derrama sobre cada uno de los que le aman. Amén.